¿Qué buscamos de los estudiantes cuando rediseñamos los reglamentos escolares? ¿Qué les estamos enseñando cuando replanteamos la forma en que se convive en la escuela? ¿Qué importancia tiene cuestionarnos como docentes la forma en que queremos enseñarles sobre convivencia? ¿Cómo transformamos la sociedad a través de estos ejercicios de convivencia y reglamentos? ¿Estamos generando una nueva versión de estudiantes listos para integrarse a la sociedad del futuro? Descubrámoslo juntos en este episodio. ¡Comenzamos! Esta es una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar, porque hablarlo no es terapia, pero ayuda. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No es terapia, pero ayuda, el podcast de Fundación El Movimiento creado para compartir información de mucho valor a favor de las comunidades escolares. Nos emociona mucho ir descubriendo el lado de ustedes, nuevos conceptos y nuevas formas de entender los fenómenos que suceden diariamente al interior de las escuelas. Uno de los temas que más nos han pedido escuchar en el podcast es todo lo relacionado con la convivencia escolar, como forma de enseñanza y formación hacia los alumnos actuales. De hecho, se menciona mucho esta pregunta. ¿En la escuela se convive como nos nace o se aprende a convivir? ¿Existe la versión de que nos adaptamos a convivir según el contexto de la escuela o nosotros, los integrantes de una comunidad escolar, seremos quienes determinamos el tipo de convivencia que se dará en ella? Pero antes de adentrarnos en este debate, debemos tener claros dos conceptos que resultan importantísimos antes de comenzar a meternos en el tema de convivencia. Y es que en el contexto escolar, antes de convivir, en teoría los estudiantes van a la escuela a aprender. Aunque probablemente suceda que no pueden hacer una cosa sin hacer la otra, el objetivo principal es aprender. Todos los alumnos van a la escuela porque, también en teoría, quieren aprender. Es decir, quieren recibir educación. Y entendamos este proceso, el de la educación, como el camino que de forma ideal todos debemos recorrer para convertirnos en individuos autónomos y funcionales dentro de la sociedad. Las escuelas entonces se convierten en el lugar en donde adultos acompañarán a los alumnos a recorrer este camino en el que habrán de transformarse a través de la educación. En la escuela, los estudiantes tendrán que lidiar entre teorías, fórmulas y largas lecciones, a veces aburridas, pero también, incluso sin darse cuenta, tendrán la oportunidad de aprender a desarrollar aptitudes, valores y herramientas que les permitirán, en el mejor de los casos, desarrollar su propio proyecto de vida. Y ese proyecto, que suena tan complejo y lejano, cuando se concreta con éxito, permite que también nuestra sociedad se transforme y se transforme para bien. Y es que una sociedad se transforma a través de los individuos que recibieron una buena educación en una sociedad más justa y solidaria. Por eso es que Paulo Freire muy acertadamente decía que la educación por sí misma no cambia el mundo, pero sí cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Pero regresemos al tema de la convivencia. Cuando los estudiantes vayan a la escuela y aprendan, inevitablemente se tendrán que encontrar con otros estudiantes. Y muchos adultos sueñan con la idea de que cuando los estudiantes se encuentren en las escuelas, elijan interactuar calladitos, sin ningún tipo de conflicto, obedientes y quietos, siendo todos uno mismo en pro del aprendizaje. Esa idea suena muy linda, algo aburrida y prácticamente imposible. Pero desde algún lado puede que suene linda. Porque además, en el remoto caso de que sucediera, significaría que posiblemente ahí está sucediendo cualquier otra cosa menos algún tipo de convivencia. La convivencia se da cuando las personas se expresan y desenvuelven a plenitud según su carácter y personalidad natural, haciéndose conscientes de las diferencias con los demás y teniendo presente el respeto a la dignidad de las otras personas.
Esto significa que habrá diferencias, desencuentros, desconcierto, conflictos, ruido, llanto y risa, incluso discusiones e intercambio de argumentos por cualquier tema, pero si cada estudiante tiene claros sus derechos y deberes ante la persona de enfrente y reconoce su dignidad, entonces sí, ahí existe convivencia. El verdadero sueño, en cuanto a convivencia escolar se refiere, no es que no haya diferencias, ni conflictos, ni desacuerdos entre los estudiantes o entre todos los individuos que forman la comunidad escolar. El verdadero punto coyuntural es que no exista violencia. O como decía Johann Galtung, violencias, en plural, refiriéndose a todas las variantes de ella que existen. La violencia cultural y estructural, por ejemplo, y no solo la directa, que es la que a menudo se detecta y hace evidente, pero que, como un iceberg, es solo una pequeña parte de todo el problema. Resolvamos la primera pregunta planteada al principio de este episodio. ¿La convivencia es algo que se aprende? Y si es así, ¿cómo se aprende a convivir? De entrada, creo que la forma más fácil de aprender a convivir es justo haciendo eso. Conviviendo, descubriendo a otras personas, reconociéndose como otros seres diferentes a mí, pero con los mismos derechos y dignidad que merezco yo. Descubriendo cuáles son sus sueños, sus intereses, sus gustos, sus necesidades, pero sin dejar de hacer notar que yo también tengo los míos propios. Cuando de manera consciente logramos reconocer y asimilar ese punto con quienes interactuamos en un entorno, por ejemplo, el escolar, entonces estamos aprendiendo a convivir. No tengo claro si en las escuelas se muestra este escenario a los niños y adolescentes. La realidad muchas veces indica que a los estudiantes casi siempre se les reduce el panorama al punto de solo recordarles todas y cada una de las cosas que no pueden hacer o las formas en que no pueden actuar en su escuela. Y sin pensarlo, los obligamos a ser individuos que obedezcan en vez de volverlos personas que aprovechen su inteligencia. O como dice Howard Gardner, sus inteligencias. Porque para el psicólogo e investigador estadounidense, cada individuo puede tener hasta 12 tipos de inteligencia. Y podríamos adentrarnos en explicar cada una de ellas para conocernos más, pero hoy solo mencionaremos las dos más básicas. Inteligencia intrapersonal. Cuando yo, estudiante, me reconozco, me quiero y me acepto, pero además me valoro. Estoy consciente de mis capacidades, de mis límites y de mi poder de aceptación y de resiliencia. Cuando cuido mi autoestima y tengo pensamiento propio, tomo decisiones, tengo metas y gestiono mis emociones. Y la inteligencia interpersonal. Cuando yo, estudiante, aprendo a reconocer a los demás y mostrarme ante ellos. Interactuar expresando mis sentimientos y respetando la esencia y derechos de todos. Y eso debería ser tan natural desde la infancia. Es decir, imagínense todos ustedes que cuando niños hubiéramos podido ser capaces de comunicarle a los demás cómo nos sentíamos ante cada suceso que pasaba en la escuela. Poder llamar por su nombre a cada emoción, a cada sentimiento que experimentábamos y que los demás pudieran reconocerlo y lo validaran como algo que probablemente ellos también hubieran sentido en nuestro lugar. Seguro que hoy seríamos otros completamente y otra sería nuestra sociedad. El caso es que tan solo con estas dos inteligencias vamos a tener que ser capaces de enfrentar esos momentos de la vida, que muy posiblemente serán bastantes, en que enfrentamos desacuerdos con los demás, conflictos de intereses y diferentes puntos de vista. Es decir, conflictos de cualquier tipo. Pero utilizando la inteligencia interpersonal y la intrapersonal, seremos capaces de negociar, de proponer, de generar acuerdos y resolver pacíficamente esos conflictos. Sin que haya un ganador y un perdedor, o un dominante y un dominado. Simplemente buscando la mejor opción para ambas partes. Sin embargo, hay un tercer elemento que se debe sumar a ambas inteligencias y son los valores. Porque de nada sirve tener una gran inteligencia intrapersonal ni otra interpersonal si al final mi objetivo es abusar del prójimo o aprovecharme de él o ella. Los valores permiten que la sociedad sea más humana y más vivible, que cada individuo sea más transparente y pueda vivir en comunidad. ¿Y cómo se aprenden los valores?
Los valores se aprenden únicamente cuando los vives, cuando alguien frente a ti los ejerce y te deja la lección, sin más explicaciones ni discursos. Y la mejor etapa de la vida para aprender a vivir y afinar nuestras inteligencias es en la adolescencia. Es decir, justo cuando estamos pasando por la etapa escolar. Por eso es tan importante que todos en la escuela tengan como prioridad inculcar y formar en los niños y adolescentes estas competencias mal llamadas blandas. Y decimos mal llamadas porque es muy duro de aprenderlas y ejercerlas. También es difícil aprender matemáticas, ciencias exactas o gramática. Pero si en algún momento nos ponemos a comparar, a aprender, a pulir y ejercer nuestras dos inteligencias y nuestros valores, pueden llegar a ser más complejos que las primeras. Incluso hoy en día, en el mundo laboral, comienza a ser más importante que manejes asertivamente tus inteligencias y tus emociones que si eres o no un profesional calificado. Y no se malentienda que estar calificado no importa. Sí importa. Pero ahora importa también mucho si eres capaz de trabajar en equipo, de autorregularte, ser flexible, comunicarte y expresar tus sentimientos y colaborar con otras personas. Pero regresemos a la escuela y al momento en que a través de la disciplina y los reglamentos se intenta formar estudiantes. La escuela es una pequeña sociedad, pero a la vez una gran oportunidad para que los estudiantes formen su pensamiento crítico y su autonomía. El pedagogo francés Célestin Freinet aseguraba, bajo su concepto de la escuela nueva, que si un niño no aprende como tú le enseñas, es momento de enseñarle cómo él aprende. Y esta frase viene a cuento porque el paradigma educativo y de convivencia ha cambiado a partir de los medios informativos digitales y de la nueva forma en la que la sociedad se desenvuelve. Ya quedaron atrás esos tiempos en los que el estudiante recibía de forma pasiva la educación únicamente de parte de su profesor. Ahora la información ya está en todos lados. Los alumnos la saben, a veces antes incluso que el profesor. El nuevo papel del docente es enseñar a sus alumnos a diferenciar información, clasificarla, utilizar la verdadera y desechar la falsa y, sobre todo, interactuar con el mundo tal y como es ahora. Por eso, la pedagoga Nélida Saitegui propone 6 puntos clave que deberían considerar los docentes para promover una nueva forma de convivencia acorde a la realidad que se vive hoy día. Punto 1. Definir la convivencia. Es decir, debatir y crear acuerdos con toda la comunidad escolar sobre lo que entendemos por el concepto convivencia. Punto 2. Acordar con la comunidad qué vamos a hacer con los conflictos, cómo entenderlos y sobre todo qué acciones realizaremos cada quien en la comunidad escolar cuando estos sucedan. Punto 3. Educación moral. Es imprescindible que las normas y reglamentos se generen de forma colaborativa, con la participación de todos los integrantes de la comunidad, teniendo siempre en mente qué queremos enseñar a los menores a partir de esas normas que se van a co-crear. Punto 4. Participación estudiantil. ¿Sabemos qué opinión tienen los alumnos de las normas de nuestra escuela? ¿Les hemos dado la oportunidad de que participen en los procesos de creación? ¿Les hemos cuestionado ellos qué desean de su convivencia al interior de su escuela? Punto 5. Eliminación de la violencia. La premisa es sencilla. Debemos ser muy duros con los problemas y transgresiones, pero delicados con las personas. En la medida en que los estudiantes comprendan que sus acciones son las condenables y no ellos como tal, el cambio de paradigma se habrá realizado prácticamente por completo. Y punto 6. Metodología. ¿Qué enseñamos a los estudiantes? Valores, aptitudes blandas, aptitudes duras. ¿Ellos lo entienden? ¿Cómo se los enseñamos? ¿Y cómo evaluamos su progreso? Es momento de replantearnos eso como docentes o como profesionales de la educación. El objetivo de estos puntos es hacer consciente la forma en que convivimos en la escuela, el nivel que sea, y así generar autonomía moral en los estudiantes y no convertirlos en individuos sumisos que cumplen normas sin entenderlas y por consiguiente será más fácil que se vuelvan cínicos que cumplen solo cuando los vigilan, pero rompen las normas cuando no se sienten vigilados. Por ello, es recomendable regirnos a partir de un esquema proactivo y no uno reactivo.
Cuando generamos un esquema de convivencia proactivo, propiciamos todo nuestro entorno para que ésta se dé en las condiciones y rumbo que deseamos, premiando las acciones correctas y encontrando consecuencias a las incorrectas. Bajo este esquema se desarrollan individuos que se autorregulan y comunidades que se cuidan entre sí. Cuando en nuestra escuela nos regimos a través de un esquema de reglamentos reactivos, simplemente vamos por la vida buscándole sanciones a las cosas que van sucediendo. El resultado de este esquema es individuos sumisos que hasta por diversión rompen las normas sin entenderlas. Cuando un estudiante logra sentirse parte de su comunidad escolar y se asume corresponsable de todo lo que en ella pasa, es cuando podemos afirmar que el esfuerzo ha valido la pena porque será el primero en cuidar de sí, de su entorno y de los demás. Como docentes, somos los primeros que debemos darle sentido a todo este modelo, siendo críticos, congruentes, corresponsables y creativos. El resultado vale la pena. Estudiantes que forman su pensamiento autónomo y que llegado el día transformarán para bien nuestra sociedad. Soñar con ese momento y ese escenario no es una locura. ¿O tú qué piensas? Cuestionarnos todo eso no es terapia, pero ayuda. Todos los comentarios emitidos en este podcast son responsabilidad de quien lo dice y no de Fundación en Movimiento. Esta fue una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar, porque hablarlo no es terapia, pero ayuda.